millonaria siguió a su babá y descubrió una verdad oscura que la marcó para siempre. Era una tarde en la brillante Ciudad de México, con el sol encendido y los ruidos de la vida cotidiana que a veces ocultan secretos oscuros. Valentina, la joven y rica heredera de un imperio hotelero, siempre había vivido en un mundo de lujos, donde todo parecía perfecto. Pero aquella tarde, un pequeño detalle le hizo fruncir el ceño: su niñera, la misteriosa Rosa, había salido sin avisar. Algo en su comportamiento había cambiado. Era como si un velo caído revelara lo que había detrás. Valentina no se lo pensó dos veces. Armada con curiosidad y un coraje que nunca supo que tenía, decidió seguirla. Se deslizó por las calles, por la pequeña puerta trasera del lujoso edificio donde vivía. El miedo la azotaba, a cada paso, sentía un nudo en el estómago. ¿Qué podría estar haciendo Rosa? La niña detrás de su babá, siempre agradable, siempre dulce, ahora parecía una extraña. Y en esa búsqueda, se sumergió en una noche que la cambiaría para siempre. Las calles estaban llenas de sombras y luces parpadeantes. Valentina la vio entrar en un callejón. Era un lugar donde el olor a aceite mezclado con el humo la abrumaba. El frío en su pecho se intensificó. ¿Rosa vendía algo más que dulces a los niños de la colonia? Se sorprendió al ver una figura encapuchada acercarse a su niñera. Susurros atravesaban la brisa nocturna. Lo que ella escuchó fue como un regla de hierro en su corazón. Palabras como sangre, sello y secreto resonaban con una certeza inquietante. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina, escondida detrás de un cubo de basura, sintió que su mundo se desmoronaba. La conversación que estaba escuchando, el horror que la abrazaba, ¿qué tenía que ver su querida Rosa con eso? La mirada petrificada de la niñera a la figura encapuchada, la sonrisa torcida que provocaba escalofríos, eran signos de algo profundo y oscuro. La brecha entre su vida y esa realidad se volvió abismal. ¿Quería ella ser parte de aquello? ¿Podría cambiar su destino? Mientras el eco de sus decisiones resonaba en su mente, algo le decía que estaba a punto de descubrir la verdad que había estado esperando. La noche aún no había terminado, y la historia apenas comenzaba. ¿Cuál sería el secreto que había llevado a Rosa a esa vida oculta? La curiosidad devoraba a Valentina, mientras un ligero grito a lo lejos la llamaba hacia lo desconocido. Valentina se asomó un poco más, su corazón palpitando con fuerza. La figura encapuchada se movió de forma inquietante, gesticulando con las manos mientras Rosa la observaba, paralizada. Valentina siguió cada movimiento, sintiendo que el aire se le escapaba, casi como si la ciudad a su alrededor se hubiera desvanecido, dejándola sola en esa oscura realidad. De pronto, un destello de luz iluminó el callejón, permitiéndole ver una pequeña caja que la figura encapuchada sostenía. Era antigua, con símbolos extraños tallados en la madera. Valentina sintió un escalofrío. Su instinto le decía que lo que estaba a punto de presenciar era algo muy peligroso. Temía ser descubierta, pero no podía apartar la mirada. Cada palabra, cada gesto, se grababa en su mente como un eco incesante. Debemos apresurarnos, el sello necesita ser activado antes del amanecer, susurró la figura, con una voz baja y rasposa. La expresión de Rosa cambió de incertidumbre a determinación, su rostro mostraba una mezcla de miedo, pero también de emoción. Valentina sintió que un puño de hielo se apretaba en su pecho. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Era su niñera una cómplice en algo tan macabro? Sin previo aviso, la figura encapuchada se volvió, los ojos ocultos bajo la sombra de la capucha. Valentina sintió un estremecimiento. Pasaron unos segundos que le parecieron eternos. La figura pareció interrogar el entorno, como cazando a alguien que podía estar escuchando. En ese instante, Valentina contuvo la respiración, incapaz de moverse. La habrían visto,
pero Rosa, en un gesto inesperado, dio un paso adelante. Tranquilo, no hay nadie. Solo nos queda esto que hacer, dijo en voz baja, pero su tono era más firme de lo que Valentina había conocido. La joven parpadeó, su mente tratando de comprender. ¿Qué había en juego? ¿Por qué su niñera parecía tan involucrada? De repente, un estruendo resonó. Valentina sintió que se estremecía. Era el sonido de algo cayendo. La figura encapuchada giró rápidamente hacia el ruido, aprovechando el momento de caos. Fue entonces cuando Rosa se volvió, su mirada ahora fría e intensa. Valentina, la voz de Rosa era un susurro, pero Valentina sintió que era un grito que resonaba en su cabeza. Como sabía que estaba allí, sin pensarlo, Valentina se dio la vuelta, corriendo hacia la salida del callejón. Cada paso era un eco que la perseguía, el miedo aferrándose a su corazón. Sabía que había cruzado una línea, que algo había cambiado irremediablemente. La vida lujosa que había conocido ahora le parecía un espejismo, una burbuja que pronto podría estallar. Mientras corría, se dio cuenta de que no podía dejarlo así. Algo dentro de ella sabía que debía regresar, que debía descubrir la verdad detrás de ello. Antes de que el viejo muro de ladrillos la cubriera, giró la cabeza y vio una sombra moverse rápidamente. Rosa la estaba siguiendo, pero la figura encapuchada también. Con el aliento entrecortado y el corazón latiendo con fuerza, Valentina se detuvo en seco. ¿Era este el final de un capítulo en su vida, o el comienzo de un horror inimaginable? Tal vez no podría volver a casa, tal vez estaría atrapada en este oscuro secreto para siempre. Pero mientras la sombra se acercaba, un pensamiento resplandecía: ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para proteger a su familia? Con el sonido de pasos acercándose, el eco de la verdad comenzaba a resonar en sus oídos. La pregunta más inquietante la aguardaba: ¿quién era realmente Rosa? El eco de los pasos resonaba cada vez más fuerte mientras Valentina se mantenía inmóvil, el sudor deslizándose por su frente. La figura encapuchada se acercaba, el rostro oculto en la sombra, dejando a su paso un rastro de inquietud que se sentía como un frío cortante. Cada grito de su interior le decía que escapara, pero la curiosidad, junto con una desesperada necesidad de respuestas, la mantenía pegada al suelo. Rosa llegó a su lado, el brillo de sus ojos oscilaba entre la preocupación y la determinación. Valentina, tenemos que irnos ahora. La urgencia en su voz contrastaba con la calma en su rostro, pero Valentina no podía apartar la mirada del siniestro ser que se acercaba. ¿Quién es? La voz de Valentina tembló, pero el miedo se transformó en rabia. En su mundo, nadie la había preparado para enfrentar lo sobrenatural, y aún menos para recibir sorpresas de su propia niñera. Antes de que Rosa pudiera responder, el encapuchado alzó la mano, interrumpiendo el momento tenso. La caja antigua brilló con un fulgor inquietante, y los símbolos tallados en su superficie comenzaron a emitir un suave resplandor. Valentina apretó las manos, el pulso acelerado como una trompeta ensordecedora en su cabeza. Mira lo que has hecho, Rosa. La voz del encapuchado era fría, como el viento nocturno que helaba la piel. Solo hay una oportunidad, y esta chica está en medio de todo. Las palabras flotaron en el aire, tan densas que Valentina casi podía verlas. Una mezcla de confusión y terror la abrumó. ¿Yo? ¿De qué hablas? En su pecho, una tormenta de preguntas retumbaba con más fuerza. Rosa, en un paso audaz, hizo un movimiento que sorprendió a Valentina. Extendió la mano y tocó la caja con un gesto que parecía innegablemente ritual. Está destinado a pasar, murmuró. Se convirtió en un mantra que resonaba en el fondo de su ser. Valentina necesitó fuerza para afrontar esta revelación. Rosa, la única persona que había cuidado de ella, estaba profundamente involucrada en algo aterrador. Valentina empezó a retroceder, su mente trabajaba a 1000 por hora. No. Tú no puedes hacer esto. No puedes arrastrarme a algo tan oscuro. La impotencia se transformó en ira, y a cada palabra su voz se hacía más fuerte, pero antes de que Rosa pudiera responder, la figura encapuchada se abalanzó sobre ellas, y un chispazo de energía surgió de la caja. Un estallido de luz blanca llenó el callejón, y Valentina fue lanzada atrás, cayendo a la superficie fría del suelo.
La desorientación tomó su mente mientras el dolor la atravesaba. Sintió que el tiempo se detuvo. Valentina. El grito de Rosa era un eco lejano, pero la oscuridad empezó a tragársela. Cuando intentó abrir los ojos, la visión se nublaba y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Pero en esos breves instantes, Valentina vio algo que jamás podría olvidar. Una marca brillante se formó en su antebrazo, pulso a pulso, como un latido oscuro despertando dentro de ella. La desesperación ascendió como un mar agitado. Sabía que tenía que levantarse, que no podía rendirse. Si Rosa la había traicionado, debía prepararse para enfrentar a la figura encapuchada y lo que significaba su nuevo destino. La luz de la caja parecía filtrarse a través de su mente, revelando fragmentos de verdades antiguas que no sabía cómo comprender. Con un impulso increíble, se levantó, el miedo ardiendo en su pecho. La pregunta volvió con más fuerza, ¿qué había desatado su niñera y qué era aquella conexión perversa que ahora compartían? Pero en ese mismo instante, la figura encapuchada susurró algo que puso helada a Valentina. El ceremonial del fuego solo comienza, su viaje apenas empieza. La idea de que aún había más por desatar la llenó de pavor. Mientras las sombras avanzaban a su alrededor, Valentina dio un paso temeroso hacia adelante. La verdad estaba al alcance, pero el peligro se cernía sobre ella, como un depredador acechando su próxima presa. ¿Conseguiría recuperar el control de su vida, o sería desbordada por la oscuridad que había? Despertado, el callejón se convirtió en un escenario tenso, preparado para la batalla entre luces y sombras, donde cada decisión podría marcar el destino de su vida. Pero en el fondo de su mente resonaba una interrogante aún más oscura: ¿estaba realmente lista para conocer la verdad? Las sombras parecían tomar vida propia, retorciéndose en un baile macabro a su alrededor. Valentina sintió cómo su corazón golpeaba contra su pecho, cada latido resonando como un tambor de guerra. La figura encapuchada estaba más cerca ahora, y el aire se volvió denso, asfixiante. En su mente, una tormenta de pensamientos se agolpaba: ¿era real o solo un absurdo producto de su imaginación? Pero aquella marca en su brazo gritaba la verdad. Sé lo que has desatado, Valentina. La voz del encapuchado resonó, metálica y profunda, como si viniera de las profundidades del abismo. Eres parte de algo más grande, más oscuro de lo que has imaginado. Sus palabras vibraron en el aire, llenando el callejón de una energía inquietante que hacía que la piel se le erizara. Cállate, gritó Valentina, retrocediendo un paso, pero el encapuchado solo sonrió bajo su capucha. Unos ojos brillantes como dos brasas le miraban, y en ese momento, Valentina comprendió que no podían ser simplemente ojos humanos. Era un ser visitante de un mundo que nunca había conocido, y que ahora, de alguna manera, la reclamaba. Rosa, aún en pie, pareció recuperar la compostura. Valentina, escúchame. Su voz era un susurro tembloroso, pero había un brillo de determinación en su mirada. Esto está más allá de nosotros. Debes entenderlo, debes aceptar lo que eres. ¿Aceptar qué? ¿A ti como la traidora que me trajo a esta locura? El dolor subió por su garganta como una angustia amarga. Esperaba que Rosa dijera algo que justificara su comportamiento, pero su niñera se limitó a bajar la mirada, como si todo el peso de su traición le cayera sobre los hombros. Hay cosas que nunca quise que supieras. Todo empezó con mi familia, con esta caja. No podemos cambiar el destino, Valentina. La frustración brilló en el rostro de Rosa, llenando de tristeza el ambiente. Lo que me importa es mi vida. Valentina gritó, el eco de su voz se mezclaba con sus pensamientos desbordantes. ¿Qué significaba aquella marca? ¿Por qué ahora sentía que una fuerza extraña latía dentro de ella, vibrando con cada pulsación de su corazón? El encapuchado se movió como una sombra, acercándose más a ellas. Su atmósfera se tornó aún más tenebrosa. Ella tiene razón, Valentina. El destino ya ha sido escrito. Esta marca es un vínculo. Ahora, tú perteneces al fuego. De repente, el entorno pareció desvanecerse y los colores se tornaron en un gris opaco, como si una cortina de humo se estuviese extendiendo. Valentina sintió como si estuviera siendo absorbida, su conciencia tambaleándose entre realidades.
Las visiones de un pasado olvidado comenzaron a surgir en su mente, imágenes de rituales ancestrales, de rostros sombríos emergiendo de la oscuridad y palabras susurradas en lenguas que nunca antes había escuchado. «Detén esto», gritó Valentina, pero su voz sonó lejana, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía escapar. Y, en un instante de lucidez, comprendió que el verdadero ritual comenzaba ahora. La conexión con esa sombra representaba algo más profundo, y al pasar la barrera, no solo había quedado marcada, sino también vinculada a un destino que nunca eligió. Rosa extendió la mano, buscando reconectar, pero fue el encapuchado quien la interceptó, cortando la línea de escape. Tu viaje ha comenzado, Valentina. Las decisiones que tomes a partir de ahora definirán no solo tu vida, sino el balance entre luz y oscuridad. En ese momento de tensión pura, Valentina comprendió que, sin importar lo que hiciera, ya no habría vuelta atrás. El antídoto o el veneno, la lucha o la rendición, todo quedaba en sus manos. Te daré una oportunidad, Valentina, susurró el encapuchado, su voz convirtiéndose en el eco de las sombras. El fuego no perdona, pero tú puedes ser su salvación. Mientras el callejón giraba y se distorsionaba, Valentina sintió una fuerza indescriptible crecer dentro de ella. Sabía que el verdadero duelo apenas comenzaba. ¿Estás lista para asumir tu legado?, preguntó el encapuchado. Solo había un camino hacia adelante, y cada paso que tomara la acercaría más al abismo. Las sombras se precipitaron hacia ella, y Valentina sabía que su destino la aguardaba. La lucha entre el fuego y la oscuridad apenas estaba en sus inicios, y podría tratarse de su propia vida o la de todos aquellos que amaba. La pregunta resonaba en su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad que ahora se cernía sobre ella? Valentina sintió como el aire se rompía a su alrededor, cada respiración se convertía en una lucha. Los ecos de su vida anterior desaparecían mientras la sombra del encapuchado se cernía sobre ella. La imagen de Rosa, su niñera, fluctuaba entre su dolor y la traición, y el entrelazado de esos sentimientos la paralizaba. «Hazlo», gritó el encapuchado. «Deja que el fuego te consuma. Solo entonces podrás revelar la verdad». «¿Qué verdad?». Valentina sintió que su voz se ahogaba en un mar de incomprensión. A su alrededor, el callejón giraba en un vórtice de desesperación, y cualquier intento de escapar pareció fútil. No había refugio, solo esa figura cuya presencia la invadía. «Los ancestros te llaman, Valentina». Escucha sus susurros. «La carga que llevas no es un peso, sino una llave. El fuego te mostrará el camino», insistió el encapuchado mientras su mirada ardía con una intensidad inquietante. Rosa apenas podía moverse, sus ojos reflejaban miedo y un destello de esperanza. «Valentina, no te dejes llevar. Recuerda quién eres. Eres más fuerte de lo que crees. Tú no tienes ni idea de lo que he vivido». Valentina respondió con furia, el dolor de la decepción clara en su voz. Sin embargo, en el fondo, sentía que Rosa tenía razón en una parte. Había algo en ella que esperaba ser liberado, un fuego interno que comenzaba a ceder ante las palabras del encapuchado. ¿Acaso no lo ves? Estás atrapada, pero puedes ser libre. Atrapa el fuego, deja que te hable, murmuró el encapuchado, su voz transformada en un canto hipnótico. Al ponerte en sus manos, conocerás tu verdadero legado. Pero ese camino exige sacrificios. Las luces tenues del callejón comenzaron a brillar con una intensidad anaranjada mientras las sombras danzaban a su alrededor, emitiendo un calor que comenzaba a envolver a Valentina. Ella sintió la resistencia dentro de ella desmoronarse, el deseo de luchar contra lo que debía aceptar se desvanecía lentamente. ¿Está dispuesta a dejar que sus temores la delimiten?, preguntó el encapuchado, acercándose más, la oscuridad expandiéndose a su alrededor como un manto. Solo hay una elección: entrega. No. No puedo. Valentina se giró hacia Rosa, buscando un ancla en la realidad que conocía. Pero a medida que lo hacía, la habitación se iluminó en un destello de revelaciones. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para traérmelo? Rosa se sintió atrapada, las palabras se atascaban en su garganta. Lo hice por amor. Quería protegerte, pero en el intento, te involucré en algo mucho más grande de lo que imaginé.
Valentina se sintió desgarrada entre el deseo de entender y el fuego ardiente que parecía llamarla. La marca en su brazo empezaba a arder. Un dolor intenso surcó su piel, como si los secretos ancestrales que portaba estuvieran despertando. Tenía que decidir si dejar que esa historia la dominara o si abrazar su propia fuerza. Di que sí, Valentina. Solo di que sí y serás quien siempre estuviste destinada a ser, instó el encapuchado, su figura ahora casi iridiscente frente al fuego creciente. El calor aumentó, un torrente de energía surgía en su interior. Cada latido la acercaba a la decisión. Acabaría siendo una herramienta en manos de una fuerza oscura, o podría transformarse en una luz que guiara a otros. La presión crecía, una oleada abrumadora de opciones se cernía sobre ella. Recuerda, Valentina, tu decisión influenciará no solo tu destino. Las palabras de Rosa murieron ante un grito intenso que retumbó en el callejón. Valentina levantó la vista hacia el encapuchado, una mezcla de temor y resolución reflejado en sus ojos. Algo en su interior ardía, y su respuesta comenzaba a formarse en sus labios. ¿Qué estás dispuesta a perder para encontrarlo? Retumbó la voz en su mente, mientras el fuego vibrante se intensificaba a su alrededor. Ya no había vuelta atrás. El verdadero interrogante surgía de las llamas, ¿sería capaz de dejar ir su vida anterior por la verdad que tanto anhelaba? La energía oscura chisporroteaba a su alrededor. El camino estaba trazado. La pregunta seguía ahí, como un eco entre llamas, ¿se atrevería a sacrificarlo todo por una realidad más profunda que la que conocía? La oscuridad se abalanzó a su alrededor, y Valentina supo en ese instante que realmente tenía que decidir. La luz del fuego danzante reveló los rasgos del encapuchado en un destello momentáneo, sus ojos parecían cristalinos, como espejos que devolvían la profundidad de su alma. Valentina sentía que la realidad a su alrededor se desvanecía, el calor del fuego le provocaba un hormigueo en la piel, cada latido de su corazón resonaba con la fuerza de un tambor. Es un momento crucial, Valentina, dijo el encapuchado, su voz llena de poder oculto. Ese fuego dentro de ti tiene la capacidad de desatar no solo tu verdad, sino también la historia de tus antepasados. ¿Acaso no deseas conocer quién eres realmente? ¿Quién soy realmente? Se preguntó en silencio, sintiendo su mundo desmoronarse. La identidad que había construido a lo largo de su vida parecía desplomarse como un castillo de naipes. La idea de los ancestros, de una historia por revelar, resonaba en su mente como un eco sordo. Escucha. Tu poder se desata con tu elección. Si eliges el fuego, no solo te transformarás, despertarás a muchos que han permanecido dormidos por generaciones, continuó el encapuchado. Sus palabras caían sobre ella como llamas ardientes, llenas de promesas y peligros. Rosa, temblando en el rincón del callejón, fue incapaz de mantener la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y arrepentimiento, como si hubiese visto un destello de lo que podría suceder. Valentina intentó murmurar, pero su voz se perdió, atrapada en el aire caliente del fuego que crecía. No lo dudes. La voz del encapuchado interrumpió sus pensamientos, llenando el espacio con una energía eléctrica. ¿Vas a permitir que el miedo te ate? ¿Vas a quedarte aquí, atrapada en la sombra de alguien más? Valentina sintió su cuerpo temblar. La decisión crujía en su interior, como ramas secas bajo el peso de la nieve. Sabía que no era solo ella la que estaba en juego, había un legado que dependía de su decisión. Pero, ¿y si las consecuencias eran demasiado grandes? ¿Y si el fuego la consumía literalmente? Mientras su mente debatía, una visión se proyectó en su conciencia. Imágenes de su historia familiar comenzaron a entrelazarse con las llamas. Vio a su madre, luchando en momentos difíciles, y a su abuela, enfrentando actos de valentía. Ellas habían pasado por traumas, por sacrificios. ¿Estaba ella dispuesta a perpetuar su sufrimiento, o, por el contrario, a romper el ciclo? Valentina, suéltalo, resonó la voz del encapuchado, ahora casi etérea. No te aferres a lo que te ha hecho daño. Permite que el fuego lo consuma, y la verdad hará su entrada. En ese instante, la marca en su brazo ardió con una fragorosa intensidad. Era un recordatorio palpable de su herencia, cada pulsación de dolor le decía que era tiempo de decidir. Sus manos comenzaron a temblar.
Podía elegir el fuego, desatar la verdad, pero eso venía con un precio. Cerró los ojos y respiró con profundidad, buscando el centro de su ser, el eco de su propia fuerza. He pasado mucho tiempo buscando respuestas, pensó, pero nunca fue a través del miedo, sino abrazando mi esencia. Con un gritito de resolución, levantó la mirada hacia el encapuchado. Sí. Lo haré. Voy a enfrentar aquello que me espera. El encapuchado sonrió, y una luz deslumbrante lo rodeó mientras un torrente de energía comenzaba a girar alrededor de Valentina. Bella y aterrorizante, la mezcla de llamas y sombras tomaba forma en su interior, y sintió como toda la presión del mundo se concentraba en un solo momento, pero antes de que pudiera tocar el fuego, un estruendo resonó desde las profundidades del callejón y figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad, interrumpiendo su momento decisivo. «Detente», gritó uno de ellos, lleno de autoridad. «No estás lista para conocer la verdad, Valentina». El sudor frío recorrió su espalda. ¿Quiénes eran estas sombras? ¿Por qué interrumpían su elección? La verdad y el fuego ahora parecían más lejanos que nunca, y la batalla apenas comenzaba. La tensión en el ambiente se elevó a un nuevo nivel, y Valentina se sintió atrapada, otra vez en la red de su confusión. La pregunta que flotaba en el aire era peligrosa: ¿tendría suficiente valor para enfrentar lo que vendría, incluso con tantos en contra? Porque una cosa estaba clara, su revelación estaba a la vista, y solo el tiempo diría si podría soportar el impacto. El caos era palpable. Las figuras encapuchadas se movían con una precisión escalofriante, como si cada uno de sus pasos hubiera sido planeado con antelación. Valentina sintió que la atmósfera se llenaba de una energía opresiva, como si estuviera a punto de estallar en llamas. La luz del fuego titilaba, reflejando el miedo en sus propios ojos. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Valentina, tratando de encontrar su voz en medio del tumulto. Su resolución comenzaba a desvanecerse a medida que la sombra de lo desconocido se alzaba sobre ella, cubriendo sus esperanzas como una nube oscura. «Venimos a protegerte», respondió una de las figuras, dando un paso al frente. La voz era femenina, grave y llena de autoridad, pero algo en sus ojos parecía revelarle más de lo que decía. «No estás lista, Valentina. No sabes lo que el fuego puede traer». ¿Protegerme de qué? Valentina se sintió acorralada, el fuego a su espalda era tanto su salvación como su condena. Su mente luchaba por aferrarse a la idea de que este era su momento, pero las palabras de la mujer empezaban a calar hondo. «He pasado toda mi vida buscando respuestas. No voy a dar un paso atrás. Las respuestas que buscas pueden ser más dolorosas de lo que imaginas, y la historia que se desata puede destruirte a ti y a los que amas. ¿Estás dispuesta a cargar con esa pesada verdad?», dijo la encapuchada, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de temor y compasión. En ese momento, algo dentro de Valentina se fragmentó. La angustia que llevaba arrastrando desde su infancia, la búsqueda sin fin de su identidad, ahora chocaba con una realidad irrevocable: los secretos de su familia podían salir a la luz. Y, sin embargo, algo más en su interior le decía que no podía dejar que el miedo la dominara. Mientras el encapuchado observaba, la energía del fuego parecía vibrar ansiosamente a su alrededor, como un niño impaciente por ser liberado. «Tu elección no solo te afecta a ti, Valentina. Tienes el poder de cambiar el destino de otros», prosiguió la figura entre las sombras. «Los ancestros no son solo historia, viven cada día a través de nuestras decisiones. Pero a veces, hace falta sacrificios para poder liberarlos». «¿Sacrificio? ¿Qué estás diciendo?». Valentina apenas podía procesar más información. La angustia la ahogaba, la confusión envolvía su mente y cada palabra parecía un grano de arena más en su reloj de tiempo. Las figuras se acercaron más, formando un círculo alrededor de Valentina. Rosa, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, finalmente encontró su voz. «Valentina, debes decidir. Hay cosas que no hemos contado, cosas que podrían romper nuestro vínculo. Pero nunca debiste ser arrastrada a esto sin saber la verdad. No lo hagas». Ahora, el dilema era real y urgente. Valentina podía sentir el eco de sus ancestros llamándola, el fuego ardía en su interior con una fuerza inesperada. Pero estaba lidiando con un colapso inminente en su mundo,
debería seguir adelante con la verdad, dejando atrás todo lo que conocía, o retroceder y protegerse de lo que podría ser devastador. Se sintió atrapada entre el deseo de descubrir y el terror a lo desconocido. No puedo, murmuró en un susurro, mientras las lágrimas comenzaban a surcar su rostro. ¿Por qué siempre hay que pagar un precio tan alto? Esto no es un final, Valentina. Es un comienzo. Lo que desatas hoy erigirá las bases de lo que eres, dijo el encapuchado, con su presencia envolviendo a todos con un halo de poder. Valentina contempló el fuego por un instante, su reflejo en las llamas era casi irreconocible. Un grito de aquel rincón oscuro de ella misma emergió. Está bien. No tengo miedo, pero en ese momento, un profundo temblor sacudió el suelo. Una sombra alargada se alzó tras las figuras encapuchadas, una presencia ominosa que anunciaba que el verdadero conflicto apenas empezaba. Un estruendo ensordecedor resonó, y con él, los gritos de aquellos que eran parte de su historia comenzaron a llenar el aire, pidiendo ser liberados. Todo su ser se ocupó de la elección que había hecho, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría Valentina realmente enfrentar lo que había desatado ahora que el futuro parecía estar más oscuro que nunca? La atmósfera se volvió electrizante, y los secretos estaban a punto de salir a la luz, una vez más. Valentina sintió como el temblor se intensificaba, como si la tierra misma reclamara lo que había sido oculto durante demasiado tiempo. Las sombras avanzaban, y el aire se tornaba denso, casi opresivo, mientras la figura encapuchada se mantenía firme frente a ella. La voz de la mujer resonó con un eco de poder que vibraba en su pecho. Lo que has despertado es tanto un regalo como una maldición. Debes estar lista para lo que viene, advertía, y su tono era grave, casi como un canto a la perdición. Sin poder separarse del abrazo del fuego, Valentina miró a su alrededor, ansiosa. Las otras figuras, con sus capuchas oscurecidas, parecían difuminarse en la neblina de sus propios pensamientos, mientras los gritos de su historia resonaban cada vez más cerca. La desesperación latía en su pecho, ahogando sus pensamientos con su ritmo frenético. Dímelo. ¿Qué voy a liberar? Preguntó, sus palabras cargadas de un impulso que brotaba de lo más profundo de su ser. La figura encapuchada tomó un paso adelante, y por un instante, el fuego iluminó su rostro. Valentina pudo ver los secretos y el dolor grabados en su piel. Los ancestros están atrapados entre dos mundos, su energía pide a gritos ser liberada. Tú llevas su sangre, sus historias están tejidas en ti, Valentina. Lo que hagas aquí esta noche definirá a toda tu familia, incluso aquellas generaciones que no conoces, dijo, su voz quebrándose al final. Poco a poco, comenzó a entender. Los ecos de su pasado resonaban, las caras de sus ancestros apareciendo como guaridas de sombras, esperando su momento de ser escuchados. Una ráfaga de viento sopló, y el fuego parpadeó. Un susurro helado atravesó su cuerpo, llamándola por su nombre. Valentina. Resonó de nuevo, pero esta vez, no era solo el eco de su propia voz. Era una mezcla de sus antepasados, un coro compuesto por todo el dolor y la alegría que habían vivido. Esa unión marcó su piel como un flamante tatuaje de verdad. El círculo se cerró alrededor de ella, y al mirar a Rosa, Valentina sintió ese nudo en la garganta. La preocupación en los ojos de su hermana la atravesó con una sacudida. No es solo tuya esta batalla, Valentina. Es nuestra familia. No te olvides de nosotros, y en ese instante, la imagen de su madre desapareciendo como un susurro, todo fluía de su corazón como un torrente desbordado. No puedo cargar con esto sola. Las lágrimas ya no eran de miedo, sino de autenticidad, de conexión, y por fin, de aceptación. Si puedes, replicó la figura. Tienes el poder de atravesar el velo de las almas. Pero, como todo poder, hay un precio que pagar. Si eliges actuar, lo perderás todo o ganarás más de lo que imaginabas. El aire temblaba, y de repente, la sombra ominosa que acechaba tras las figuras se materializó. Una forma grotesca, como un monstruo hecho de lamentos y esperanzas marchitas, se extendió y giró hacia Valentina. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y de su boca brotó un rugido que helaría la sangre de cualquiera. Eres tú quien debe decidir, Valentina. Acéptame y ganarás la verdad,
pero a cambio, la luz de tu propia historia se apagará para siempre. Valentina sintió como un nuevo temor apretaba sus entrañas. Las palabras le resonaron, logrando abrir aún más la grieta en su alma. Con la mirada fija en la oscura creación, comprendía que lo que estaba a punto de hacer podría llevarla a su verdad, pero también traería consigo la posibilidad de perder lo que más amaba. ¿Y si el sacrificio no vale la pena? ¿Y si el caos que estoy desatando es más grande de lo que puedo controlar? Pensó por un instante, mientras el rugido crecía en intensidad, pero era un momento decisivo. La verdad era un faro que iluminaba la oscuridad, y Valentina se hallaba en la cúspide de ese abismo. La respiración se detuvo, y todo pareció callarse en una espera interminable. En sus manos, el futuro brillaba, pero también la incertidumbre la congelaba. La historia de su familia dependía de su elección y su corazón latía al ritmo del miedo. ¿Se atrevería a tomar el riesgo de buscar la verdad, aun sabiendo que el precio podía ser su libertad? Con un susurro resuelto, Valentina se preparó para hacer su elección. Pero justo antes de que alguien pudiera pronunciar una nueva palabra, el caos se desató nuevamente, un rugido desgarrador retumbó en el aire, señalando que la tensión entre su vida y la de sus ancestros ya no podía sostenerse. ¿Quién caería primero? La elección estaba a punto de desatar un torrente de consecuencias inimaginables. El rugido del monstruo reverberó, sacudiendo los cimientos de sus pensamientos como un terremoto emocional. Una ola de terror inundó a Valentina, mientras el aire pesado se volvía insoportable. La criatura ante ella parecía alimentarse de su ansiedad, de su miedo, cada palpitar de su corazón resonaba con la promesa de una catástrofe. «Decide ya», bramó la figura encapuchada, su voz cortando el silencio pesado que habían creado. El fuego chisporroteaba, iluminando fugazmente las caras dominadas por la tensión que la rodeaban. Las sombras comenzaron a moverse, como si el mismo entorno deseara que ella hiciera una elección. Valentina cerró los ojos un segundo, imbuida en un torbellino de dudas. Las voces de sus ancestros llenaban su mente con historias antiguas, pero a la vez, el espanto la cercaba. «No puedo permitir que esto nos consuma a todos», recordó las palabras de Rosa. «Valentina, no está sola», sonó el eco de su madre, como un leve susurro en el fondo de su mente. Tomó aire con determinación, sintiendo el fuego calentar su piel. La fortaleza de varias generaciones se acumuló dentro de ella. «Si decido liberar a nuestros ancestros, debo estar dispuesta a sacrificarme por ellos. Pero no sé qué podría significar». La sombra ante ella parecía alien, sus ojos abismales la observaban como si esperaran su decisión. No había tiempo para titubear. Con una mezcla de miedo y resolución, Valentina alzó la vista y se enfrentó al horror. «Voy a liberar sus almas», gritó, sintiendo un ardor en su pecho y un alivio en las palabras. Cuando resonaron en el aire, las figuras encapuchadas comenzaron a murmurarse entre ellas, y el fuego parpadeó con un brillo que se intensificó. Pero la sombra se abalanzó hacia ella, arrastrando consigo un vórtice de desolación. «No puedes. Tu sacrificio será tu ruina», rugió con una voz tan gélida que heló sus huesos. Valentina sintió que sus piernas temblaban, pero se aferró a la convicción que había cultivado. Con un movimiento frenético, extendió sus brazos, como dispuesta a abrazar todo el caos que la rodeaba. Las risas y llantos de sus ancestros llenaron el aire, un coro de ecos que le dio fuerzas. Y en ese momento de conexión, el fuego a su alrededor adquirió un tono dorado, como si todo lo que había en ella resonara en la esencia más pura de su herencia. «Escuchad. Están aquí», exclamó, sintiendo que cada palabra liberaba un fragmento de existencias pasadas. Le sorprendió el poder que surgía de su interior, una energía que parecía fluir a través de su sangre. La sombra se detuvo, y en un instante de incertidumbre, Valentina vio como una forma de luz empezaba a emerger del suelo. Las almas atrapadas comenzaron a deslizarse entre las sombras, como mariposas escapando de un capullo oscuro. Pero en el fondo de su ser, Valentina también sentía que el precio a pagar podría ser alto. La figura encapuchada extendió su mano hacia ella en un gesto de advertencia. «Puedes liberar el pasado, pero ya no habrá vuelta atrás. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias?».
La visión del vórtice dorado se tornó más nítida, y el canto de sus ancestros se volvió más urgente, como un llamado que no podía ignorar. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que llevaba dentro? Con su corazón latiendo con fuerza, comprendió que la decisión que había tomado abría una puerta que una vez cerrada podría desatar una tormenta mayor. La luz y la sombra estaban en una danza mortal, y el futuro de su familia pendía de un hilo. Ahora, más que nunca, Valentina debía enfrentarse a los ancestros que tanto amaba, y a la sombra que había acechado su linaje. Un último grito ancestral estalló en el aire, y Valentina sintió que todo lo que era y lo que había sido estaba a punto de converger en ese instante decisivo. No puedo fallarles. Su corazón se aceleró en la tormenta emocional. Justo en el momento culminante, el suelo tembló una vez más, y una nueva figura emergió de la luz y la oscuridad. ¿Quién era esta nueva entidad? ¿Y qué significaría para Valentina y su legado enfrentar aquel giro inesperado en su destino? La luz dorada envolvió el callejón como una ola de esperanza, y Valentina sintió que se ahogaba en ese resplandor ancestral y vibrante. Las sombras danzaban violentamente, pero la luz estaba ganando, los ecos del pasado resonaban a su alrededor, llenándola de una fuerza que nunca había imaginado poseer. Pero en medio de todo aquel caos, la figura encapuchada se giró, mostrando su rostro por primera vez. Valentina se estremeció, era un rostro familiar, una mezcla de suavidad y severidad que era idéntico al de su madre. Soy el enlace entre tu familia y el fuego que despierta, dijo, su voz ahora llena de dulzura. Eras tú quien debía tomar la decisión, Valentina. Tenías que ser tú, pero debes entender que con el poder viene un costo. Las luces comenzaron a brillar aún más, pinturas de su historia apareciendo y desapareciendo frente a sus ojos. La sombra, temiendo la claridad, rugió como un monstruo acorralado, buscando aferrarse a lo que quedaba de su tiranía. No tienes el poder de liberar lo que no puedes controlar, lanzó, pero Valentina, sintiendo la fuerza de sus ancestros detrás de ella, apretó los dientes y tomó un paso adelante. No tengo miedo. Voy a liberar a mi familia, gritó, como un eco resonante que llenó el aire. Los gritos de libertad de los ancestros elevaron su energía y comenzaron a deslizarse hacia la luz, entrelazándose en el tejido de su historia. Las figuras encapuchadas se unieron en una danza frenética, sus manos elevándose hacia el cielo en un gesto de alabanza, como si el fuego mismo respondiera a la invocación de Valentina. La sombra, consumida por la luz, comenzó a desvanecerse, su rugido convertido en un murmullo lejano. Valentina sintió energía recorrer su cuerpo, el fuego llenándola, transformándola. Con cada latido de su corazón, comprendía que su vida no era solo suya, era una continuidad, una herencia de luchas, amores y sacrificios. Rosa, que había estado a su lado todo este tiempo, sintió la conexión renovada entre ellas. Eres la luz que necesitábamos, Valentina, dijo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Valentina pudo ver el arrepentimiento y la redención brillar en los ojos de su niñera. Aquella noche fatídica las había unido de una manera indisoluble. Cuando un último rayo de luz atravesó el callejón, el rugido de la sombra se transformó en un simple susurro, finalmente reducido a nada. La luz destelló y, de repente, el silencio se hizo profundo. Valentina abrió los ojos, y la paz que había deseado tanto la abrazó. Los ancestros estaban liberados, sus historias ahora entrelazadas con la propia. La figura que había guiado a Valentina se acercó, sonriendo. Has cometido actos valientes, y has liberado a tu familia. Pero recuerda, Valentina, el verdadero viaje apenas comienza. Con un suave toque, la figura desapareció en un destello dorado, llevándose consigo el peso de las sombras que habían acechado su linaje. Valentina sintió una luz interna recorrerla, un abrazo reconfortante de lo que estaba por venir. A su lado, Rosa comenzó a disolverse, las memorias de momentos oscuros aún flotando entre ellas. Nunca más seré solo tu niñera, Valentina. Seré tu apoyo, tu hermana. Vamos a enfrentar juntas lo que venga. Las palabras resonaban en el aire, un nuevo pacto cimentándose entre ambas. El callejón, ahora iluminado y lleno de vida, no era más que un recuerdo sombrío. La espesa niebla que había oscurecido su vida ahora se desvanecía, y en su lugar, había una promesa de nuevas aventuras, de valientes elecciones y un legado de luz. Mientras caminaban,
Valentina respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había levantado de sus hombros. Detrás de ellas, las sombras se desvanecían, regresando pacíficamente a la noche. Era el comienzo de un nuevo capítulo. El fuego no solo consume, también crea, pensó Valentina, sonriendo. Ahora, sé quién soy, susurró, y con Rosa a su lado, dio el primer paso hacia una vida donde la luz brillaría más sombría y bellamente que nunca. El destino de Valentina ya no estaba atado a las sombras. Era su momento, era su legado, y solo podía volverse hacia adelante. Mientras sus pasos resonaban en aquella nueva realidad, los ecos de historias pasadas seguían vibrando en su piel. Como un faro de esperanza en la oscuridad, Valentina ahora era parte de algo mucho más grande y hermoso, y tú, querido lector, no esperes más. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu visión. Dale like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que compartamos más aventuras como esta. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el destino de Valentina y Rosa. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace increíble. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal. Hazlo ahora.